Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a platicar sobre el activismo digital en México. Y para ello tenemos a tres jóvenes con mucha experiencia y con muy buenos resultados a propósito del activismo digital. Nos acompaña Irak López Dávila, que es representante electo del Comité de Vecinos del Centro Histórico y es un activista ciudadano. Gracias por estar aquí. Leticia Flores Meyer, que ya hemos tenido la oportunidad de tenerla en otra ocasión, que es coordinadora de campañas de Change.org. Gracias por estar aquí. Y Daniela Canseco, coordinadora de comunicación y contenidos de YAP México. Muchas gracias. Gracias por venir. Igualmente. ¿Por qué no empezamos por aclarar un poco qué es YAP para...? Claro que sí. IAB México, por sus siglas en inglés, es el Interactive Advertising Bureau. Somos una asociación sin fines de lucro que tiene el objetivo de desarrollar y evolucionar la industria de la publicidad digital en México. Asociamos a todo tipo de empresas del ecosistema digital, desde medios, plataformas tecnológicas y agencias de publicidad. Generamos bastante información de industria con nuestros estudios. Sobre todo generamos un estudio que se llama el Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos en Internautas Mexicanos, donde básicamente mostramos una fotografía de los usos y hábitos del internauta mexicano, cómo se están consumiendo los medios, cómo están interactuando con los diferentes dispositivos, qué tanto crecimiento ha habido, qué les interesa ver en Internet, cómo conviven con la publicidad en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita platicamos de eso. Exacto. ¿Sí? Bueno, un tema que es muy importante, sin duda, el Internet se convirtió en una gran promesa. Se convirtió en la idea de que íbamos a horizontalizarnos en términos democráticos, que es una característica de las democracias, hay que decirlo, si la democracia debería tender a horizontalizarse. Eso no quiere decir que todos vamos, por lo menos en un futuro previsible, digamos en los próximos 2000 años, que lleguemos a ser completamente iguales, pero sí la idea de que pues, los juegos de la política y todo se hacen más horizontales. Y hubo mucha gente que dijo el Internet es el verdadero cambio histórico para las democracias, ¿no? Sí. Y eso se decía por una razón, porque hay una relación de ida y vuelta, ¿no? Sí. Hay una posibilidad de participar y no hay que, digamos, no hay un medio que diga a estos los tomo en cuenta, estos no los tomo en cuenta, este es mi programa, este no es mi programa, etcétera, sino que se suponía que todo esto permitía pues construir consensos libremente entre ciudadanos, etc. Sin embargo, hoy en día, con Trump, hay que decirlo, pero no solamente con Trump, ha surgido la duda de cómo el Internet de repente puede contribuir a generar mala información. Se han ido acuñando conceptos a propósito de estos, como el de posverdad, como el de noticias falsas, fake news, y todo este tipo de cosas. La idea de alternative facts o de hechos alternativos está muy asociado con el concepto de posverdad, porque la idea es que, bueno, pues hoy en la red, pues nadie puede decir esta es la verdad, ¿no? Entonces cada quien puede escoger cuál es la verdad que le interesa o cuál es en la cual puede creer. Sí. Y entonces surgen cosas que los medios han manejado muy ampliamente, como por ejemplo esta idea que durante la campaña se dijo de que el Papa había hablado bien de Donald Trump, cosa que nunca había hecho y nunca habló de ningún candidato, ¿no? O sea, fue completamente falso. Y tuvo un efecto entre mucha gente y la gente dijo, pues yo creo en esa noticia, ¿no? Y no creo en tu noticia, pues, por ejemplo. Bueno, en fin, eso es un tema. Sí. Pero ¿por qué no vamos, y quiero llegar a eso al final, pero ¿por qué no vamos primero a ver cuáles han sido las virtudes y los proyectos que ya empezamos a platicar antes de este programa y que me gustaría conocer cómo está hoy entrando el Internet y las redes en este proceso de democratización? Y quizá un ejemplo muy importante fue precisamente el caso de la nueva constitución del Distrito Federal, ¿no? Sí, con mucho gusto. Pues mira, lo que dices me recuerda que estamos ya en la segunda década del siglo XXI, aunque pareciera que estamos todavía en el siglo XX. Y el Internet ya es viejo, ya tenemos pues muchos años con él y apenas la sociedad del conocimiento se está respirando, se está viviendo en nuestro país. Estábamos revisando las cifras, casi 60% de penetración, y eso lo que significa es que efectivamente las instituciones están cambiando, todas. Estamos pasando de organizaciones que se generaron en la Revolución Industrial a la era del conocimiento. Y yo soy un ciberoptimista y yo sí creo
que la democracia sí estará cambiando en los próximos años. En la Ciudad de México acaba de aprobarse una constitución a través de una asamblea constituyente, se aprueban mecanismos nuevos que se habían luchado ya por algunos años como la democracia directa, como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la revocación del mandato, y efectivamente pues son instrumentos, diríamos o dirían los politólogos, necesarios para una sociedad avanzada como es la capital. Y si le añadimos el ingrediente de la alcaldía digital, de la ciudad digital y de una infraestructura de internet poderosa, podríamos tener a millones, somos 9 millones los que habitamos esta ciudad, apostando por nuevas ideas. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de cómo Change.org está integrando, organizando información, y vimos que en esta constitución participaron, hubo más propuestas o iniciativas ciudadanas que de los mismos diputados constituyentes. Yo fui uno de ellos, y por cierto quedó la propuesta que yo impulsé, que es la ciudad de las niñas y los niños. Quisiera decir también, comentarles que gracias a la utilización intensiva de las tecnologías de información, redes sociales, pude contender en las pasadas elecciones para la elección de los comités ciudadanos y poder ganar pues con la confianza de la gente, sí, tocando casa por casa, pero también haciendo grupos en WhatsApp, por ejemplo, teniendo páginas en Facebook, teniendo comunicación directa vía Twitter y otras redes sociales como puede ser Instagram, y en ese sentido generar mucha confianza. Me parece que la e-democracia llegó para quedarse, y sí creo que el sistema de partidos en el que todavía o muchos no creemos va a ser mejorado, aunque estamos desde la cancha ciudadana. Sí creo que el sistema de partidos y los partidos van a tender a mejorar, porque no es posible que para ser registrado en un partido, el que sea, partido político, se necesite llevar un trámite muy engorroso. Pareciera que es más fácil sacar una tarjeta de crédito en cualquier banco. Entonces, yo sí creo que la democracia electrónica en la Ciudad de México va a ser un buen ejemplo y se puede replicar para todo el país. Hablando sobre el tema de la Constitución, justo la Ciudad de México, junto con Change.org, creó un mecanismo de participación ciudadana dentro del proyecto de Constitución, en donde se hace un acuerdo previo que si las propuestas ciudadanas llegaban a más de 1,000 firmas, tenían que dar un acuse de recibo. Si llegaban a más de 5,000 firmas, se tenían que ver con ciertos miembros de la Asamblea Constituyente, y si llegaban a más de 10,000 firmas, la iniciativa ciudadana tenía que quedar incluida en el borrador de la Constitución. Entonces, sucede una cosa muy interesante, que es desde un niño de 17 años que tiene una petición para una política hídrica integral en la Ciudad de México, hasta una madre que es una dula también, que es partera, que hace toda una propuesta de maternidad y paternidad, derechos animales, se vio también derechos digitales, ciudades inteligentes. Todas estas propuestas ciudadanas que son de verdad enriquecedoras quedaron en el borrador final de la Constitución. La cosa después se cambia cuando pues se votan estas leyes y se acaba de redactar el proyecto de Constitución, pero esto es algo que nunca había pasado. Fuera del caso de Islandia, una Constitución no había tenido tanta participación ciudadana en su concepción como tuvo la Constitución de la Ciudad de México. Nosotros en el movimiento de la Ciudad de México, que si se meten a change.org/Constitución CDMX, van a poder ver todas las propuestas que tenían los ciudadanos como peticiones en la plataforma, pero se nota la diversidad de temas, desde inclusión y discapacidad, maternidad, paternidad, áreas verdes, animales, todos estos temas interesantes. Pero bueno, perdón por hacerle el papel de negativo, pero sí. Hay cosas que, por ejemplo, a la hora de las firmas, de repente la gente firma cosas y no queda claro que realmente se comprometen. Eso es un hecho que pasa en muchas partes. En las marchas a veces la gente dice que va a ir, o en cualquier tipo de eventos aquí en la universidad. La participación y de repente política. a la hora de la realidad no lo hacen. Esas son experiencias que uno conoce cotidianamente, particularmente en nuestros ámbitos, ¿no? Sí, claro. Lo que yo creo es que no podemos subestimar el clickactivismo. O sea, el hecho de que una persona dentro de las redes, con toda la información que hay, ya se tome el tiempo de leer una petición y apoyarla con su nombre,
es algo fuerte, porque además es un tipo de presión social y es un tipo de generación de unidad. Entonces, sí, claro, tenemos problemas con el compromiso de cambio político, pero creo que el hecho de ya cualquier tipo de participación es importante reconocerlo. A ver, díganme una cosa, otra vez, otra trampa. Díganme una cosa, si hacemos una encuesta y un X candidato gana esa encuesta, y hacemos una elección y la gente va y vota y gana otro candidato, ¿quién debería ser? Supongamos que en esa encuesta sale mejor votado, incluso más que gente que fue a votar, sale mejor votado una persona a través de esa encuesta. Pero a la hora de que se hace la votación, resulta que gana otra persona. ¿Cómo en términos de democracia, podríamos considerar cuál vale más? Pues es que yo supongo que las elecciones están, ¿no? Ese es el consenso en donde la democracia está establecida. Una encuesta no se puede tomar verdaderamente como un resultado electoral, porque no es un proceso. Porque la muestra también. Tiene que ser No. Hagamos un conteo, supongamos que es casi censal. Supongamos que es casi censal. Si fuera censal. Y sondeamos, pero de todas maneras sale un candidato. ¿Saben qué? Vamos a hacer un corte y regresamos. Muy bien. ¿No? Volvemos. Bueno, sin duda es una gran promesa el Internet y las redes. Sin embargo, hay varios desafíos. Lo que estábamos comentando, evidentemente sí hay una diferencia, me parece a mí, entre expresarse en una red, aunque signifique un esfuerzo, estoy de acuerdo, es una opinión que también es importante, pero sí hay una gran diferencia en ir a votar y decir tal cosa. Bueno, X cosa y me manifiesto sobre esa cosa. Pero también hay otros temas que me gustaría ver porque el tiempo es corto, pero por ejemplo otro tema que se volvió muy importante y que nuevamente Trump está saboteando es el tema de la deliberación. La democracia, al menos en los últimos 30 años, gracias a las tecnologías de la información, gracias al desarrollo de los medios, sin duda fue muy importante en el proceso de formación de la voluntad política la deliberación, ¿no? Que la gente discutiera, que hubiera foros, que hubiera diferentes lugares donde se discutiera. Pero a veces yo me pregunto, ¿qué tanto en las redes se logra esa discusión, ese debate? Y cómo esto impacta en todo el proceso. Sí, cómo no. Pues yo creo que justo las redes sirven como un nuevo espacio público, un nuevo espacio de discusión. Lo que antes hacían los medios tradicionales es que se alimentaba solo, pero no había ningún foro de discusión después, no había que ese es retroalimentación. un cambio democrático terrible. Pero ahora con las redes es un tipo de democratización de la comunicación. Twitter, le puedes mandar un tweet a cualquier persona que tenga una cuenta de Twitter, incluyendo a los funcionarios públicos. La cosa de la deliberación es en qué nivel está la discusión, sobre qué se está centrando y qué tipo de información está abierta al público para que entre en esa discusión. Ustedes son un ejemplo de que se abre deliberación, ¿no? Sí. Aquí, bueno, Change.org justo se basa en ser una plataforma en donde cualquier persona puede iniciar una petición mientras no violen nuestros términos, que son discurso de odio y difamación. Pero fuera de eso, cualquier persona puede proponer o estar a favor o en contra de lo que ellos crean. Y nosotros no nos involucramos en eso. Nosotros desde IAB manejamos la visión de que Internet no es un medio más dentro del ecosistema, sino es la plataforma donde todos los medios evolucionan y convergen. El crecimiento del Internet y cómo los formatos televisivos, los formatos editoriales, los formatos de radio han evolucionado hacia la plataforma de Internet es impresionante. Platicábamos, un tema de discusión muy importante dentro de las asociaciones, ¿cuándo se iban a imaginar que un periódico tuviera que producir video, hacer contenidos en video? O que la radio se iba a transmitir. Podcast. Exacto, desde un streaming, desde un sistema streaming. Lo importante que
que ha sido el Internet ahorita en cuestiones sociales, sobre todo, es que se ha convertido o ha aumentado en los puntos de contacto con los usuarios. Antes, como tú lo mencionabas, no era una comunicación one-on-one, ¿no? Más bien era un emisor y un receptor, y no había... Unidireccional. Exactamente, pero ahorita existen 1000 puntos de contacto, bueno, millones de puntos de contacto, donde muchísimas personas, usuarios, activistas, etcétera, etcétera, pueden expresar una opinión o un punto de vista, y a lo mejor pueden encontrar otro grupo que en su ambiente directo tal vez no convulga con esa ideología, pero gracias al Internet puede encontrar otro grupo que a lo mejor no está presente en su país, sino en otras partes del mundo. Entonces, la conexión hacia esas ideas ha sido de gran ayuda para, no sé, muchos movimientos tal vez. Mira, ¿cómo la red puede fortalecer la deliberación? Porque tiene ciertas reglas la deliberación. Sí, por supuesto. Tiene que haber hablabas de la sociedad del conocimiento, que a veces se confunde con sociedad de la información, pero la sociedad del conocimiento supone que la gente tiene conocimiento para saber procesar conocimiento. Mira, primero lo que... entonces es un tema muy importante. Lo que creo es que yo creo que es un falso debate entre el mundo digital y el mundo real. Es tan importante el mundo digital, tan es así que Trump lanza un tweet y se va a la Ford y nuestro presidente cancela una visita. Tan fuerte es un tuitazo. Sí, pero por otro lado tenemos países como Corea del Sur, los países del sudeste asiático, con una gran infraestructura tecnológica, y no por eso son más democráticos, ni tienen mayor deliberación, ni son más participativos, y en ese sentido tienen un déficit en la democracia. Entonces, tienen más tecnología, pero no necesariamente tienen mayor espacio. Entonces, se necesitan las dos cosas. En una campaña como la que tuve oportunidad de participar, pues me ayudaron muchísimo estas nuevas tecnologías, las redes sociales. Pero si yo no iba a visitar a los vecinos, si yo no los contactaba, si yo no platicaba, los escuchaba sobre todo, esas redes sociales no iban a servir de nada. A lo que voy es que ahorita está de moda un autor que se apellida Bauman y dice que la vida es líquida. Porque murió. La vida es líquida, se licúa, y que todos los momentos son iguales y no son, ninguno es importante. Y parece, y esto es a pesar de que soy ciberoptimista, es una crítica al Internet, al Facebook y a las redes sociales. Todos los momentos son iguales, son efímeros, y parece que no construimos nada. Y es una crítica a la democracia, porque no se está deliberando en las redes sociales en serio, y ahí te doy la razón. Yo creo entonces que, como dice el otro autor, que ya no me acuerdo su apellido, el coreano, dice, no, la vida no debe ser líquida. Debemos tener el aroma del tiempo, el aroma de la vida, y escucharnos y reconocer a la otredad. Yo creo entonces que si unimos a las tecnologías, al mundo digital, con el mundo real, podemos tener este mundo más completo, el círculo virtuoso, para tener esta deliberación. Yo creo que no la tenemos, ¿eh? Yo creo que cada vez tenemos la necesidad de poner fotos y comunicados en las redes sociales y no decimos casi nada. Y no estamos construyendo, y creo que se nos está yendo una oportunidad como generación para cambiar al país. Apostaría entonces a que pusiéramos más atención y que utilizáramos las tecnologías para provocar la democracia que no tenemos en este momento. Bueno, Bauman también dice que no es lo mismo una comunidad que una red social, porque el estar en comunidad representa estar físicamente dentro de una comunidad, y es un contacto directo y físico porque aunque se dice construye. Castells que sí se puede. Es un espacio, pero bueno, en fin. Pero es un espacio geográfico. Pensemos... lo importante es la relación cara a cara y el sentido de identidad, pero bueno, no importa. Y ese es el debate, porque Castells dice que sí se puede y dice que tiene pruebas empíricas de que sí se fortalece la identidad a través de la red. A ver, pero es justo eso, no hay una forma sin fondo. El Internet per se no es un creador de espacio público, es cómo se utiliza el Internet como un espacio público. Bueno, ¿Cómo se delibera? Y sí hay foros donde se discute. Pero a ver, tienen su casa, yo vivo en 5 de Mayo, ahí en el centro histórico, y por ahí pasan todas las marchas del país. Y todas durante los últimos 10 o 20 años han dicho las mismas cosas, las mismas pancartas. Entonces, ¿dónde desembocan esas ideas y esas quejas? En el Zócalo. Pero ahí se diluyen, como dice Bauman. ¿Qué estamos haciendo con las tecnologías para organizar, priorizar y que eso se convierta en una agenda y proyectos para el país? Aún nada.
Ojalá que las hagamos. Pues creo que hay pequeños proyectos como el de Constitución. O sea, creo que es un sí. es un pequeño ejemplo y en eso estoy de acuerdo. Pero es el primero desde hace muchos años en el país y ojalá que se replique. Y bueno, también esta Constitución además se sube en un foro interactivo donde la gente puede plasmar sus ideas y puede opinar y ir cambiando. La cosa es que tan abiertas están a este tipo de deliberaciones las puertas del poder. O sea, los tomadores de decisiones, quienes verdaderamente tienen la oportunidad de transformar esos debates en acciones concretas, ¿qué están haciendo para escuchar a quienes las deliberan o no? El famoso hackeo ruso en las elecciones de los Estados Unidos. Yo les pongo ejemplos aquí en México. La Facultad de Ciencias Políticas ha hecho desde 2009 el monitoreo de... No, Voto Informado es otro proyecto, pero el monitoreo de medios. O sea, ya hemos analizado lo que aparece en los medios y se publica y todas esas cosas. Y en las elecciones tenemos ataques cibernéticos fuertísimos. Sí. Incluso capaces de tumbar nuestras... Y eso que ponemos varios servidores y cosas por el estilo, y está apoyado por el servidor de la UNAM, por el servidor del IFE, etcétera. Y hay los ataques. O sea, ¿qué quiero decir? Sí, claro. El medio de los 131 pero hay grupos muy poderosos. Tiene ataques diariamente. Pero hay grupos que están atacando y que tienen fuerza para atacar, ¿no? ¿Y quiénes son esos grupos? O sea, ¿dónde están los grupos de interés? Sí, exactamente. Aún así, eso es un muy buen punto. Yo creo que hay que fortalecer el tercer sector en este país. En Estados Unidos representa el 10% de su economía, aquí casi nada. Y yo creo que hay que seguir empujando temas como el del Parlamento abierto, cosa que quedó en la Constitución, pero que no se vivió en la Asamblea Constituyente del todo. Tenemos que avanzar todavía en el gobierno electrónico. Llevamos casi 20 años hablando de gobierno electrónico y no tenemos trámites y servicios digitales en serio. Ni portales. Ni portales, O sea, los municipios no atienden a la GovMX, gente. Los portales de transparencia no están completos, no hay formas eficientes de encontrar contactos con servidores públicos. Vamos a preguntarle a Daniela, que nos sabe, porque ya se nos está yendo el tiempo, de más información de la que estabas dando al principio. Algunas cuestiones sobre cómo se ha desarrollado el Internet en México, y todo para tener un panorama general, varios lo que te parezca más relevante. Lo comentábamos al principio, la penetración de Internet en México en los últimos 7 años sí ha tenido un crecimiento importante, aunque la curva, en lugar de estar yendo para arriba, se está asentando, es completamente normal, pero hace 3 años alcanzamos la penetración entre más del 50% de la población ya contaba con acceso a Internet. Ahorita es el 57%, como dices, casi el 68 millones de mexicanos que están conectados a la red. Y otro dato también súper interesante es también el crecimiento de la posesión de dispositivos móviles y de cómo los internautas conviven ni siquiera solo con uno, sino hasta con 4 en promedio. Sí, el uso del dispositivo ha generado que el Internet, que la movilidad del Internet sea muy importante. Incluso tenemos otro dato que de los encuestados, el 36% afirma que no puede salir sin su dispositivo móvil de la casa. Se pierde. Exacto, porque Internet es un medio muy importante para la información ahorita. Un porcentaje importante dice que lo utilizan para estar informado de lo que está sucediendo, de los acontecimientos noticiosos, etc. Varios taxistas usan su celular para ubicarse y llevar a la persona. Exactamente. Esa idea de que el dispositivo inteligente es solo de un sector económico, la verdad es que ya es una falacia. Y otro dato que me parece importante es que en los datos que ustedes manejan, sí se habla de 5, 6 o más plataformas, pero la diferencia entre Facebook y los demás es impresionante, ¿no? Sí, está ganando Facebook. Es por el número pero de muchísimo. usuarios. Ya Twitter se quedó Facebook abajo. absorbe las otras redes. O sea, en Facebook tienes... Cumplen objetivos diferentes las dos redes. Sin embargo, en los datos que ustedes manejan, sí hay una gran diferencia. Sí. O sea, el 90 y tantos % de los que están en redes y todo, tienen Facebook y después se baja a ¿cuánto? ¿A 40%? Actualmente, por lo menos en México, los datos a nivel mundial seguramente deben de ser muy similares. Es la red con más usuarios, con más cuentas en México es Facebook.
Sí. El tema es cómo traducimos eso a lo que tú decías, que eso transforme la realidad y no se convierta en un pasatiempo de todos y de todas, casi como de telenovelas. Sustituimos las novelas que nos pasaban antes, los canales casi oficiales, por una vida feliz de todos los que presentan sus mejores fotos y comentarios. Lamento que se nos acabó el tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo. El Internet está cambiando nuestras vidas y no hay, desde mi punto de vista, vuelta para atrás. El reto es cómo nos metemos en las redes y cambiamos nuestra democracia para hacerla mejor, pero a través de las redes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.